Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros. Estábamos analizando, les decía yo que era o es muy importante ver los puntos, y estábamos analizando los puntos, los cuales el Ministerio Público está haciendo la formal acusación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque sabemos que desde el momento que pasa la investigación inicial, el auto de vinculación, la investigación complementaria, va a proceder el Ministerio Público a hacer la formal acusación. Debemos de saber qué puntos son los que la ley le obliga al Ministerio Público a formular en su acusación. Ya veíamos lo que era la individualización de él o los acusados y su defensor, ¿verdad? El nombre, las características, las situaciones del inculpado, del procesado más bien ya aquí en este caso, así como el nombre del defensor o los defensores, si es público o si es privado, ¿verdad? Veíamos lo que es la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el ofendido? ¿Y qué abogado victimal, que le llaman ahora así, abogado victimal, quién va a representarlo como su asesor jurídico ya en la audiencia? Aspectos que tiene que individualizar el Ministerio Público. Y decíamos en su fracción tercera, aspecto importante, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Y decíamos que en este punto tercero de su formal acusación, el Ministerio Público en este punto es donde presenta su teoría del caso. Es decir, cuál es la hipótesis jurídica delictiva que pretende demostrar. Pero esa hipótesis debe ser clara, precisa y circunstanciada. ¿De qué nos acusa? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál es la conducta que llevamos a cabo? Y esa conducta la debe de describir perfectamente. ¿Por qué? Pues porque esa conducta todavía la tiene que tipificar. Nos va a decir si cometió el delito a tales horas, en tal lugar, bajo estas circunstancias, ¿verdad? Pero esta conducta todavía la tiene que tipificar, es decir dónde está prevista esa conducta. De ahí que tenemos ahí la teoría del caso, ¿verdad? La hipótesis del delito de robo, la hipótesis jurídica delictiva del delito de homicidio, de violación, de abuso sexual, de daño en propiedad ajena, de fraude, X. Ahí es donde va a plantear qué es lo que quiere demostrar. Ahí está su teoría del caso. Vamos a ver cómo aquí plantea la conducta en todas sus circunstancias y posterior vamos a ver que esta conducta la tiene que clasificar, es decir, decirnos en dónde está prevista para que se cumpla ese principio de tipicidad. Bien, decíamos la fracción cuarta, la relación de las modalidades del delito que concurrieron. Por supuesto, si está hablando de un homicidio, nos tiene que decir este delito de homicidio, en qué modalidad se cometió. Es decir, nos tiene que decir si hay agravantes, ¿sí?, en el delito. Estas agravantes vienen a ser la modalidad. En el robo, por ejemplo, si es un delito de robo a trausente, bueno, pues nos tiene que señalar la modalidad de trausente, la modalidad de con violencia, la modalidad con pandilla. En los casos, por ejemplo, del delito contra la salud. El delito contra la salud es genérico, bien, pero ahora nos tiene que decir en qué modalidad estamos cometiendo el delito contra la salud. En su modalidad de transporte, en su modalidad de posesión, en su modalidad de manufactura, en su modalidad... Es decir, ¿verdad?, nos tiene que describir cuál es la hipótesis de esa modalidad
del delito. ¿Para qué? Pues para que nosotros estemos en posibilidad de defendernos, decirnos cometiste el delito de robo, de homicidio, bajo esta modalidad. Nos está precisando que esa conducta fue cometida bajo estas circunstancias. Por eso le obliga al Ministerio Público señalarnos bajo qué modalidad se cometió el delito, como ya se los acabo de comentar. También nos tiene que decir si el sujeto que está acusando o los sujetos, porque puede ser uno o pueden ser varios, acuérdense, puede ser unisubjetivo o plurisubjetivo, ¿verdad? El hecho de si lo cometió uno o lo cometieron varios. Por eso dice, nos debe de señalar la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Es decir, cuando habla de la autoría o participación, recuerden que nosotros tenemos dos formas de cometer el delito. Si somos los autores materiales, los que ejecutamos, los que llevamos a cabo la acción de cometer el delito o la omisión de cometer el delito. Acuérdense que también hay delitos de omisión. Nos tiene que decir concretamente el Ministerio Público cuál es nuestro grado de participación. Si soy autor o soy partícipe. En este caso, aquí el Ministerio Público nos tiene que decir si soy autor material, si soy autor intelectual, si soy coautor, es decir, lo cometimos entre varios, ¿verdad? O si hay una autoría mediata. ¿Qué es la autoría mediata? Es una autoría indirecta. Utilicé un menor para cometer el delito. Esto lo vemos mucho en materia de narcotráfico, ¿no? De delito contra la salud, cuando utilizamos a menores para distribuir la droga. Ahí tenemos una autoría mediata. Es decir, si es el autor, si es el que distribuye, sí, pero es un autor mediato porque lo estamos utilizando. Es menor de edad, pero yo mayor de edad lo estoy utilizando como autor, pero no es el autor directo. Él está siguiendo una orden, por eso le llaman autoría mediata, no inmediata, sino autoría mediata. Tú lo haces porque yo te lo estoy ordenando. Para esto, las hipótesis que nos pone la ley, en este caso, es que puede ser un menor de edad o un incapacitado. El sujeto que ordena a un menor de edad o a alguien que no tiene la comprensión exacta de lo que está haciendo. Pero no obstante, lo utilizamos. Hay gente, ¿verdad?, que está discapacitada mentalmente, pero sí entiende el hecho de decirle, lleva este paquete a tal lado. Él no entiende cuál es su acción, él no tiene ni la intención siquiera, ¿no? Pero lo están utilizando. ¿Por qué? Pues porque tiene un trastorno mental. Por eso la autoría mediata se comete con menores de edad o con personas que tienen discapacidades mentales. Para que quede más claro, ¿saben ustedes lo que es un mongolito? Una persona que sufre o que tiene esa enfermedad del mongolismo. Son aquellas personas que están discapacitadas, que no funcionan plenamente su capacidad mental. Pero eso no significa que no pueda caminar, que no pueda trasladarse, que no pueda llevar un paquete. Pero él no entiende eso. Su capacidad mental está totalmente disminuida. Ahí tenemos el autor mediato. Bueno, pues el Ministerio Público tiene la obligación de decirnos cuál es el grado de participación de ese menor o de ese incapacitado. De igual manera, el Ministerio Público nos tiene que decir si aparte de los autores hay partícipes. ¿Quiénes son los partícipes?
los que no llevan a cabo la conducta, pero apoyan o auxilian para la comisión del delito. Y en este caso tenemos, pues, al cómplice, ¿verdad? Él no comete el delito, pero deja la puerta abierta. Él no está cometiendo el delito, por lo tanto no es autor material, pero sí es autor en grado de participación. El encubridor, que es otra figura que tenemos también, ¿verdad?, como la conducta en grado de participación. Un encubridor, como su nombre lo indica, ¿verdad?, nos encubre del delito que estamos cometiendo. No participa, pero sí nos encubre. De ahí que aquí en esta fracción nos señale, ¿verdad?, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. A cada uno le tiene que decir, pues, este mató y este le prestó la pistola. Este robó y este le dejó abierta la ventana. Vean ustedes, ahí tenemos el autor material y el partícipe. Bueno, pues el Ministerio Público está obligado también a señalar a cada uno, individualizar a cada sujeto qué es lo que hizo y en qué grado participó en el delito, ya sea de autor o de partícipe. A eso se refiere esta fracción sexta, perdón, fracción quinta. Es la autoría o participación concreta. Cuando dice concreta es individualízalo. Me tienes que decir cuál es el grado de autoría o participación que tuvo este sujeto. Imagínense, por ejemplo, en un secuestro. ¿Quiénes participan y quiénes son los autores? Yo partícipe, te digo, mira, fulanito de tal, a tales horas, recibe dinero, ¿verdad? Lo tiene en la caja fuerte, o su familia tiene dinero. O sea, yo estoy participando en el delito de secuestro, pero no lo voy a llevar a cabo yo. Yo te estoy dando toda la información necesaria para que lo hagas. Ahí está la participación. ¿Quién lo va a hacer? Pues el que prive de la libertad a esa persona. Ese va a ser el autor material. Después nos dice en la fracción sexta, la expresión de los preceptos legales aplicables. ¿Qué creen que está haciendo aquí en esta fracción sexta? ¿Qué creen que está haciendo aquí el Ministerio Público? Concretamente, está haciendo la tipificación. ¿Se acuerdan ustedes del principio de tipicidad? Para que tú me puedas sancionar, necesitas decirme en dónde está prevista la conducta de la cual me estás acusando. Acuérdense, artículo 14 constitucional, párrafo tercero. Para que me sanciones, me tienes que decir en qué ley está el delito del cual me estás acusando. Ahí está el principio de tipicidad. Bueno, pues aquí, digo, si tienen ahí a la mano su código, pues pónganle aquí en la fracción sexta, principio de tipicidad. Entendiendo que es el principio de tipicidad, del encuadramiento de la conducta delictiva al tipo penal. Eso es lo que tiene que hacer y le obliga la ley, el Código Nacional, en esta fracción séptima, le está obligando al Ministerio Público que ejerza ese principio de tipicidad, que me diga dónde está previsto ese delito. Normalmente en la práctica forense, compañeros, ¿verdad?, nos platican, les decimos a la gente, o el denunciante le platica al Ministerio Público, pasó esto, sucedió esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público cuando le platican en la denuncia lo que sucedió? ¿Qué es lo que hace el defensor, ya sea público o privado, cuando platican lo que sucedió? Va a decir, mire, lo que usted hizo fue robo, lo que usted hizo fue fraude, lo que usted hizo fue abuso de confianza. Fíjense cómo en ese momento estamos tipificando. En ese momento estamos viendo que la conducta que nos están platicando sí está prevista en una ley penal. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer
En esta fracción séptima, el Ministerio Público. Perdón, en la fracción sexta, la expresión de los preceptos legales aplicables. Principio de tipicidad. Después nos dice, en la fracción séptima, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. Esto, compañeros, por supuesto, esta fracción séptima está íntimamente relacionada con nuestra fracción tercera. Esta fracción octava con la fracción tercera, estamos hablando de que tenemos nuestra teoría del caso. La fracción tercera, ya dijimos, nos induce a la teoría del caso, la hipótesis jurídica delictiva que pretendemos comprobar o desacreditar. Bueno, pues esta fracción octava está relacionada totalmente con nuestra teoría del caso. ¿Por qué? Pues porque esta fracción octava nos está diciendo cuáles son los medios de prueba con los que me vas a acreditar que cometió el delito. ¿Cuáles son los medios de prueba con los que me vas a desacreditar que no cometió el delito? Vean ustedes cómo nuestra teoría del caso tiene entonces dos aspectos. El aspecto objetivo, la conducta que se realizó, y el aspecto procesal, cómo me vas a demostrar la conducta que dices en tu fracción tercera. Vamos a ver cómo cuando nosotros contestamos la acusación, en ese momento, nosotros al contestar le vamos a decir al juez que no llevó a cabo la conducta, ya sea por ausencia de conducta, por atipicidad, por antijuricidad, por causas de justificación, por inimputabilidad o por inculpabilidad. También nosotros vamos a plantear nuestra conducta. No se llevó a cabo la conducta. Ahí estamos planteando nuestra hipótesis jurídica para demostrar que no se cometió, o que sí se cometió, pero bajo qué circunstancias. Y también imprescindible, y su relación es con la fracción octava. Yo tengo que ofrecer los medios de prueba necesarios que pretendo ofrecer en juicio para demostrar que el sujeto no cometió el delito. Entonces, importante, la fracción tercera con la fracción octava es la médula de nuestra teoría del caso, la conducta y con qué la vamos a demostrar. Respecto, dice, así como la prueba anticipada que se hubiese desahogado. Habíamos comentado, compañeros, que esta prueba anticipada es cuando el sujeto está muy enfermo, estamos en la audiencia inicial o estamos en la audiencia en la investigación complementaria y resulta que el sujeto está en fase terminal de una enfermedad que lo puede conducir a la muerte. No nos vamos a esperar a juicio. Si sabemos nosotros que el sujeto está enfermo en fase terminal y se puede morir, pues le vamos a pedir al juez en la investigación complementaria, le vamos a pedir al juez de control que tome la declaración, que se tome la declaración del sujeto que está enfermo, aun cuando todavía no estamos ni en la etapa intermedia ni en el juicio, pero yo tengo temor de que se muera. Por lo tanto, yo quiero dejar fehacientemente ante el juez, por supuesto vamos a pedir una audiencia privada o una audiencia, ¿verdad?, de prueba anticipada al juez. Si estamos en la investigación complementaria y tenemos temor de que el sujeto se vaya a morir, en ese momento metemos un escrito al juez de control y le decimos, juez de control, soy fulanito de tal y soy el defensor privado o público de Pedrito Juárez. Pero Pedrito Juárez está
por morirse. Por lo tanto, te solicito pues una audiencia de prueba anticipada. Quiero que quede en registro que fue una audiencia, que fue una prueba anticipada porque el sujeto puede morir. Entonces nos dice aquí, ¿verdad?, el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación. Fíjense cómo dice desahogado, ¿eh? No dice que sea un dato de prueba donde se lo ofrezcamos al Ministerio Público y hasta ahí queda. No, nos habla de una prueba desahogada. ¿Y quién puede desahogar nada más las pruebas? El juez. Porque en ese momento se nos permite el interrogatorio, el contrainterrogatorio y el recontrainterrogatorio. La persona está bien de sus facultades, pero está próximo a morirse. Ya nos dijo el médico, no dura más que unos 8 o 15 días. Juez, te pido audiencia de prueba anticipada, aunque estemos en la investigación complementaria. A eso se refiere esta fracción octava, que debemos de ofrecer los medios de prueba que se van a desahogar en el juicio, más aparte en ese momento también decirle, oye, juez de control, también ofrezco como prueba anticipada la declaración de Pedrito Juárez, quien con las debidas formalidades ya declaró y ya dijo lo que sabe y le consta. Esa es una prueba anticipada cuando tenemos la noción o el conocimiento de que el sujeto puede morir sin llegar a juicio. Solicitamos ese desahogo de esa testimonial como prueba anticipada. Después nos dice la fracción octava, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probar. Aquí, compañeros, hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado, compañeros, porque resulta que a veces la defensa o el Ministerio Público, incluso hay veces que al Ministerio Público se le pasa, no ofrecen los medios de prueba para acreditar la reparación del daño. Imagínense en unas lesiones o en un delito de tentativa de homicidio, en la cual, en las lesiones o en la tentativa de homicidio, pues resulta que el sujeto tuvo que ir al hospital, tenía que comprar medicinas, dejó de trabajar, dejó de percibir dinero. Entonces, si el Ministerio Público en este momento, bajo esta fracción, no le dice al juez, mira juez, te ofrezco desde este momento, de esta audiencia intermedia, te ofrezco la factura del hospital donde el sujeto fue y se llevó a cabo una operación la cual tuvo un costo de 60,000 pesos. Aquí está la factura, más aparte ha comprado estas medicinas. Aquí está la factura de las farmacias, donde en medicina se ha gastado 30,000 pesos. Imagínense, la operación ya costó 60,000, más la medicina son 90,000. Más aparte de eso, por la conducta delictiva del procesado, dejó de percibir porque no está trabajando y no le están pagando, pongamos que sea una empresa privada o algo, ¿verdad? No le están pagando debidamente su salario. Por lo tanto, ha dejado de percibir 12,000 pesos. Aquí están, ¿verdad?, lo que demuestra los recibos anteriores de cuánto ganaba. Ganaba 1,300 a la semana. Aquí están sus nóminas. Esto es lo que ha dejado de percibir. Desde la fecha de la comisión de la conducta hasta la fecha, ha dejado de percibir 12,000 pesos. Entonces ya tenemos 60 de la operación, 30 de las medicinas, más 12 de lo que ha dejado
de percibir. E incluso, compañeros, si no tenemos con qué acreditar el hecho de que, pues, ¿de dónde me acredita? ¿De dónde sacó el dinero para pagar 30,000 pesos para la medicina? Ah, pues tuvo que pedir prestado. Y juez, mira, aquí está el pagaré que tuvo que firmar para que le prestaran dinero. Vean ustedes cómo desde la audiencia intermedia nosotros tenemos que meter las pruebas, llámese documentos, llámese periciales, llámese fotos. Tenemos que meter las pruebas desde ese momento para, en su caso, ya en el juicio, ¿verdad? En la audiencia de individualización o en la audiencia de comprobación de reparación del daño, podamos demostrarle al juez, a través de esos medios probatorios, lo que estamos exigiendo de reparación del daño. Mucho ojo, compañeros. A veces, a mí me ha tocado en la práctica forense, ¿verdad?, ver que los abogados, ya sea el defensor público o privado, a veces no ataca, no dice nada respecto a la reparación del daño. Imagínense en una reparación del daño, para que vean que como sí puede haber conflicto, sí puede haber controversia, de que el sujeto se va a un hospital privado, pero resulta que nosotros le decimos al juez, oye juez, sí, mira, fue a un hospital privado, pero tenía ISSSTE, tenía seguro social. ¿Por qué se fue a un hospital privado? Pues puede decir el Ministerio Público, se me hizo del conocimiento que se fue a un hospital privado porque el ISSSTE no tenía la tecnología necesaria para su problema que le causó la comisión del delito. Como ustedes saben, a veces incluso el propio ISSSTE o Seguro Social, ¿verdad?, no tiene la tecnología necesaria y tiene que acudir a hospitales privados. Hay hospitales privados súper buenos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues, tenemos hospitales muy buenos, privados, donde el ISSSTE o el IMSS, como no tiene toda la tecnología, los manda a esos. Claro, en estos casos en que el IMSS o el ISSSTE manda a alguna persona que por la comisión del delito sufrió alguna lesión, la manda esto, pero, ojo, aquí quien cubre esos gastos es el ISSSTE o el Seguro Social. Ven ustedes cómo puede haber controversia. Incluso ustedes lo saben por los amigos, sus familiares, quien sea. Hay veces que el ISSSTE, el IMSS no tiene la medicina necesaria para la lesión o la enfermedad que tiene el sujeto creada por la comisión de un delito. ¿Qué es lo que hace el IMSS esto? Lo manda a farmacias especializadas, ¿verdad? Y el IMSS o el ISSSTE absorbe ese gasto de esa medicina. Entonces, hay que tener mucha atención, compañeros, a esto de la reparación del daño. Además, acuérdense, hoy en día, ¿cuál es uno de los objetivos jurídicos en la comisión de los delitos? La reparación del daño. La reparación del daño. Así es, la reparación del daño. Si tú me reparas el daño, puede ser que hasta te otorgue el perdón o hagamos acuerdos reparatorios, ¿verdad? O incluso una suspensión de proceso. Pero, ¿qué te obliga la ley? Primero que hagan la reparación del daño. Entonces, es elocuente, ¿verdad?, que en esta fracción octava, la ley le obliga al Ministerio Público a acreditar la reparación del daño, los medios de prueba con los que va a acreditar la reparación del daño. Por supuesto, si nosotros vemos una formal acusación y el Ministerio Público no dice nada respecto a la reparación del daño, pues nos quedamos calladitos, ¿verdad? ¿Para qué le hicimos el MT? Y aquí le faltó, o nuestra contestación acusación, en nuestra contestación acusación, le vamos a decir, y por lo que hace la reparación del daño, toda vez que el MP, no lo digas, quédate calladito. Imagínense, ¿cuál sería la reparación, compañeros? Fíjense, hagan un trabajo mental, un análisis mental.
¿Cuál sería la reparación del daño en una violación? ¿Qué consideran ustedes que medios de prueba debe de aportar el MP para pedir la reparación del daño en una violación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué medios probatorios tendría que meter el No, MP? Sí, adelante. creo que uno de los bienes jurídicos tutelados que se violenta durante este delito es la dignidad humana. Entonces, no sé cómo se podría reparar. O sí, Pues ese es el chiste. Lo que estoy preguntando es, ¿qué medios creen ustedes? Usted habla de la dignidad humana. Ok, yo, Ministerio Público, ¿qué le pido de reparación de daño al juez? No le puedo decir, bueno, yo creo, pero no sé. No le puedo decir al juez, no sé qué elementos probatorios necesite para la dignidad humana como reparación del daño. No le puedo decir. El Ministerio Público tiene que decirle al juez cuáles son los medios de prueba para determinar cuál es el daño sufrido a la dignidad humana y por lo tanto cómo lo valoro y cómo pido 10 millones de pesos. ¿A través de qué, compañeros? Piénsenle tantito. Acuérdense que ya estamos Podría, en sexto semestre. Sí, adelante, compañero. podría ser una pericial en psicología donde demuestre que la persona ha sufrido algún daño y pues en base a eso, pues que le paguen las sesiones que va a necesitar para que se repare ese daño. Exacto. Entonces ya tenemos, fíjense, tenemos dos situaciones. Lo que propone la compañera, mi reparación del daño a la dignidad humana. Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Nada más que falta determinar qué medios de prueba voy a utilizar para decirle al juez que hubo un daño a mi dignidad humana y que por lo tanto solicito una reparación del daño. Y el otro aspecto, nos dice el compañero, bueno, también va a necesitar sesiones periódicas con psicólogos para poder restablecer su confianza, poder restablecer su personalidad, es decir, un trabajo mental, ¿verdad? Para cuidar ese aspecto postraumático que conlleva una violación. El punto aquí es, ok, ya descubrimos o ya sabemos que sí podemos hacer reparación del daño. El compañero nos propone una pericial en materia de psicología. Más aparte, por supuesto, ¿verdad? Las facturas que expida ese profesional por el costo de las sesiones. Y en cuanto a la dignidad humana, pues también vamos a tener que utilizar, lo que decía la compañera, se vio afectada su dignidad humana, tenemos que utilizar también los medios probatorios a nivel de periciales. Imagínense ustedes será el mismo impacto psicológico, ojo, será el mismo impacto psicológico de una persona que es nacionalmente reconocida como artista, como autora, como artista de arte, pues no artista en el sentido actriz, sino de arte, a una persona que está en su casa nada más y que no tiene ninguna relación cultural, laboral, científica, ni nada con la sociedad. No, porque a la primera la atacan los periodistas, ¿no? Tienden a Ajá. atacarlos. Entonces, vean ustedes cómo la reparación del daño va a ser diferente. Sí, estamos hablando del concepto general de reparación del daño, pero a una niña, una chica que está en casa, ¿verdad? Que no tiene ninguna representación como la que estamos diciendo, social, cultural, científica, pues le va a causar menos impacto. Yo no digo que un delito de violación no tenga impacto, no, yo me refiero al aspecto social, al impacto, como decía la compañera, de esa dignidad humana. Sí, la dignidad humana pues, no tiene valor, es el mismo valor una mujer que viola, aunque sea súper reconocida, a una que no sea reconocida. La dignidad es la misma,
pero los efectos sociales son diferentes y ahí es donde entra la reparación del daño. Profesor, ¿Mm? yo no estoy de acuerdo en eso porque una de las razones por las cuales en México existe impunidad es por la falta de acceso a la justicia para las personas que no tienen recursos. Entonces, una persona que en el medio artístico es reconocida, obviamente va a tener las autoridades el mismo recurso económico que le proporciona un abogado o una defensoría adecuada a una persona que realmente está desprotegida, que no tiene dinero, que se va a tener que aguantar la revictimización del Ministerio Público, de que su denuncia no sea aceptada por el simple hecho de no tener dinero ni una figura que la apoye. Sí, nada más que aquí hay una cosa, compañera, ubique. Yo no, por eso yo dije, la dignidad humana es la misma para la que es reconocida socialmente como para la que no. La impartición y procuración de justicia se le está dando. Por eso yo dije y aclaré, los efectos o los aspectos sociales son diferentes, más no el que no tengan derecho o que no se les imparta justicia. La dignidad humana es la misma. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La reparación del daño también la tiene que pedir el Ministerio Público para esa mujer que violaron y que es pobre, que no tiene dinero. Eso no significa que el Ministerio Público diga, bueno, como es pobre y no tiene dinero, no pido reparación del daño. No. También va a pedir la reparación del daño. A lo que yo me refiero aquí es a los elementos probatorios ya en su aspecto no natural de una dignidad humana, sino de efectos sociales, de efectos culturales, de efectos de representación. Mas yo no digo que una mujer que es pobre, que es de una familia pobre, que no trabaja y la violen, yo no digo que no sea lastimada su dignidad humana, ni que no se le haga la reparación del daño. A lo que me refiero es que la reparación del daño conlleva los aspectos sociales, culturales, científicos y de representación y todo. Pero la reparación del daño la tiene que pedir el Ministerio Público tanto para una como para otra. Entonces, yo creo que a lo que si usted se refiere al aspecto impunidad, es a veces a la ignorancia de la gente que no exige, o a veces incluso el ánimo del Ministerio Público. No le presiona tanto la sociedad pedir la reparación del daño para un artista que para una mujer que no tiene ninguna representación, no tiene ninguna capacidad social, por decirlo así, ¿verdad? Así como que no le pone el mismo interés. No obstante, tiene que pedir la reparación del daño para esa mujer, aunque no tenga ninguna representación ni nada. ¿Sí? Y también el Ministerio Público va a tener que meter y solicitar las periciales necesarias para acreditar que esa muchacha que es pobre y que no tiene ninguna situación social, económica, de todos modos se le tiene que hacer la reparación del daño. Está obligado el Ministerio Público a eso, ¿no? Aquí, compañera, y digo, qué bueno que lo tocamos, porque esa es la práctica forense. ¿Cuántas veces nosotros vemos que el Ministerio Público le pone interés a un asunto de un homicidio o de una violación, como están haciendo, y le vale madre? Una persona pobre, una persona, no es que quede impune, no le pone el mismo interés porque no lo presiona la sociedad al Ministerio Público. ¿Cuántas veces vemos que no es lo mismo que violen a la hija de un senador que a la hija de un obrero? Desde ahí ya tenemos incompatibilidades jurídicas, es decir, no es que no haya impunidad, no es que no se investigue el delito de violación, lo que pasa es que le pone más interés por presión social, por presión económica, por presión de relación, por presión de representación, le va a poner más atención a la hija del senador que a la hija del obrero. ¿Sí? Esos son los aspectos que a veces ya en la práctica forense motivan al Ministerio Público a ser más severo, a pedir más, a querer controlar una situación.
que una niña que no tiene eso. Sí, desgraciadamente tenemos eso, pero de eso a que quede impune la situación de violación y que no pida la reparación del daño, definitivamente ahí volvemos a lo mismo. Si el Ministerio Público no pide la reparación del daño en un delito de violación de una mujer pobre, sin recursos ni nada, el Ministerio Público está cayendo en un delito. Porque está dejando de cumplir con su función dentro de lo que es la impartición y administración de justicia. Por lo tanto, está cometiendo un delito contra la administración e impartición de justicia. Aguas. Ese es el juego. Ese es lo que nos toca a nosotros en la práctica forense ver, medir. Y digo, estamos conscientes de que si hay una persona que tiene relevancia social, le van a dar más importancia que una que no tiene relevancia social, ¿no? Pero de que el MP tiene que pedir la reparación del daño para la pobre como para la rica, lo tiene que hacer. Porque si no, incurre en un delito. ¿Se entendió, compañero? Aunque, como Sí, usted dice, sí, profesor. y lo respeto, no está de acuerdo. Bueno, trato de darle las ideas no en una forma así precisa, de decirle, mira, esta es mi situación personal. Estoy hablando de lo que tiene que hacer el MP, de lo que tiene que hacer la defensa, ¿verdad? Ya si estamos en el caso concreto, pues ahora sí vamos a emitir y vamos a tratar de defender, como usted dice, no me parece justo. Bueno, pues cuando a usted le toque una violación, si es que le llega a tocar y como abogada y se especializa o le gusta el derecho penal, yo sé que usted va a luchar mucho más, va a poner más énfasis en defender esa violada que no tiene dinero a la que sí tiene dinero, ¿no? Eso es lo que... Pero lo que sí no se puede dejar de hacer es pedir la reparación del daño. Eso es genérico para cualquier delito que cometa y que el Ministerio Público tiene la obligación en su formal acusación de ofrecer los medios de prueba, pedir la reparación del daño y ofrecer los medios de prueba para acreditar esa reparación del daño. ¿Ok? Bien. Gracias, profesor, ya quedó más claro. Ok. Tenemos después la fracción novena. Dice, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. ¿Sí? Efectivamente, el Ministerio Público en la formal acusación tiene que decirle al juez cuál es la pena que a su consideración profesional y de representación del Estado debe de imponérsele al sujeto. Y aquí nos vamos, compañeros, ¿se acuerdan? Debieron de haberlo visto y lo hemos visto, que para imponer una reparación, para imponer una sanción, el juez debe de basarse en la peligrosidad del sujeto. Si el juez considera que es medio peligroso, le va a poner una pena media. Si el juez considera que el sujeto es peligroso, le va a poner una pena mayor. Bueno, pues el Ministerio Público desde aquí, cuando nos dice que debe de solicitar la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, desde ahí el Ministerio Público nos está dando margen cuando formula la acusación de que él está pidiendo en base a que él considera, aquí es una consideración del MP, el juez en sentencia no tiene que decir no que considere, que diga este sujeto es peligroso, es medio peligroso, no es muy peligroso, pero aquí el MP desde aquí nos está indicando qué peligrosidad quiere que el juez le ponga, porque en el momento en que dice, de acuerdo a la obligación que tiene en esta fracción, va a solicitar, por ejemplo, en un homicidio, va a solicitar la pena mayor. Le va a decir al juez, por lo que hace a las conductas descritas en la fracción tercera y en cuanto a la medida que esta representación social solicita que se le aplica al sujeto, toda vez que de acuerdo a sus peculiaridades, de acuerdo a la
forma de realización del delito, el sujeto es peligroso plenamente. El sujeto tiene una peligrosidad mayor, por lo tanto solicito 70 años de prisión. Vean ustedes cómo desde aquí en estimación, vuelvo a lo mismo. Desde ahí nos está señalando cuál es la peligrosidad del sujeto. En el momento en que le pide al juez que la pena sea mayor. Y si el Ministerio Público solicita una pena media, pues entonces nosotros debemos entender que el Ministerio Público lo está considerando, estima que es medio peligroso. Y esto es bueno para nosotros, saber qué pena está pidiendo el Ministerio Público, porque desde ahí recuerden que en nuestra contestación de la formal acusación, pues le vamos a decir al juez, y por lo que hace a la pena que piden, con referencia a la fracción octava del Ministerio Público en la cual solicita una pena mayor o necesita la pena mayor del homicidio de 70 años, esta defensa considera que no debe de aplicarse tal medida que solicita el Ministerio Público en la pena mayor, toda vez que el sujeto trabaja, es profesional, viene de una buena familia. Su conducta, si bien es cierto, sin conceder, se le está acusando de homicidio, esto no lo hace en forma reiterada y además el homicidio no fue sangriento, el homicidio no fue, o sea, le tenemos que dar argumentos también al juez para decirle por qué no se debe de aplicar una pena alta o la pena mayor. Vamos a argumentar también nosotros en nuestra contestación que no es dable, que no le haga caso a la solicitud del Ministerio Público de imponer una pena mayor. Pero también nosotros le tenemos que dar los medios probatorios por los cuales estamos considerando que no se debe de conceder la solicitud del Ministerio Público. Y decirle en conclusión al juez, nosotros consideramos que el sujeto su peligrosidad es mínima a una media peligrosidad. O sea, vean ustedes cómo también, aparte, tenemos que atacar lo que dice el Ministerio Público. Eso es práctica forense. Tenemos que atacarlo. Más aparte, dar nuestra posición al juez. Siempre que nosotros contestemos una formal acusación, tenemos que ir rebatiendo lo que dice el Ministerio Público. Pero al momento de rebatir, también nosotros debemos de poner nuestra posición jurídica, defender nuestra teoría del caso. Eso es importantísimo, compañeros, en la contestación de la formal acusación. Por eso estamos viendo punto por punto de la formal acusación para poder tener una visión jurídica de qué es lo que vamos a hacer al contestar una formal acusación realizada por el Ministerio Público. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Por último, bueno, no por último, me refiero, ya son, bueno, yo creo que le dejamos aquí, compañeros, para que ya faltan 4 o 3 para las 9. Lo dejamos aquí y mañana ya terminamos esto, ¿verdad? Y vemos la coadyuvancia del asesor jurídico para entenderlo, porque también tenemos que contestarle al asesor jurídico, al asesor de la víctima, también le tenemos que contestar para poder pasar nosotros a nuestra contestación de la formal acusación y de los puntos que opina la coadyuvancia o el asesor jurídico de la víctima. ¿Ok? Mañana continuamos con eso, compañeros. Terminamos con la formal acusación para poder entrar a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, a la fase oral. Porque ahí es donde nos tenemos que defender todo lo que hacemos por escrito. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Hasta mañana igualmente. Que tenga buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.